La noche tormentosa del 21 de junio de 1990 permanece grabada en la memoria colectiva de quienes conocen la verdadera historia del transporte andino. Gabriel Herrera, de 41 años, conductor de camiones de larga distancia, jamás imaginó que una llamada anónima transformaría su vida para siempre. El cielo amenazaba con otra tormenta cuando Gabriel recibió la notificación que lo llevó hasta un depósito de vehículos abandonados en las afueras de Mendoza, Argentina. Bajo una lona desgastada y cubierta de polvo del desierto, descansaba un Freightliner oxidado. No cualquier camión, sino el vehículo de su padre, Julián Toro Herrera, desaparecido 33 años atrás en circunstancias que las autoridades habían calificado como un simple accidente en las montañas. La lluvia comenzaba a caer mientras Gabriel verificaba el número de identificación vehicular. El corazón le latía con fuerza al confirmar lo impensable. Este era el camión de su padre, el mismo que supuestamente había caído por un precipicio glacial en los Andes sin dejar rastro alguno. Con manos temblorosas, Gabriel forzó la puerta del compartimento dormitorio, sellada desde hacía más de 3 décadas. El olor a humedad y abandono lo golpeó de inmediato, pero lo que encontró dentro congeló la sangre en sus venas. Sobre el pequeño escritorio plegable yacía una página de bitácora fechada el 22 de junio de 1990, 12 horas después de la última comunicación radial conocida de su padre. Las manchas de sangre seca salpicaban el papel amarillento, enmarcando una escritura frenética que decía: «Quieren la carga, no a mí. Si el sello se rompe, quemarlo todo». Debajo del catre, asegurada con cadena y candado, Gabriel encontró una caja de herramientas de acero. Al abrirla, su confusión se transformó en horror. Docenas de jeringas, viales marcados como sangre A negativo, y un sello oficial del Ministerio de Salud de Chile, perteneciente a un laboratorio de patología clausurado, conocido por sus experimentaciones en hemoterapia. Entre los documentos dispersos, una fotografía Polaroid, desgastada, mostraba a Julián Herrera posando junto a la puerta del tráiler, cuyo sello de aduanas se leía claramente: Vicariato Logístico. Ayuda humanitaria. Gabriel contactó inmediatamente a las autoridades, pero algo en su interior le advertía que esta historia no encontraría justicia en los canales oficiales. Las pruebas forenses confirmaron lo imposible. La sangre en la bitácora pertenecía a su padre y había sido derramada al menos 24 horas después de su supuesta desaparición. Si estás intrigado por verdades ocultas como esta, suscríbete y únete a nuestra comunidad de investigadores de lo inexplicable. La historia de Julián Toro Herrera comienza mucho antes de aquella noche tormentosa. Conocido entre sus colegas como un hombre de pocas palabras pero absoluta confianza, Julián llevaba 15 años cruzando la cordillera de los Andes, transportando todo tipo de mercancías entre Chile y Argentina. La ruta del Paso del Cristo Perdido era particularmente temida entre los conductores, no solo por sus curvas traicioneras y pendientes mortales, sino por las leyendas que los lugareños susurraban sobre desapariciones inexplicables y luces misteriosas en las noches sin luna. La empresa para la que trabajaba Julián, Transportes Transcordilleranos, se había especializado en cargamentos que requerían discreción y rapidez. Un informe interno filtrado años después revelaría que la compañía había firmado contratos millonarios con entidades gubernamentales durante los últimos años de la dictadura chilena, cuando los controles fronterizos se volvían cada vez más laxos ante ciertos sellos oficiales. El vicariato logístico, mencionado en el sello de aduanas encontrado en la fotografía, figuraba en documentos eclesiásticos como una división humanitaria creada para facilitar el transporte de suministros médicos y alimentos a comunidades remotas. Sin embargo, los registros financieros mostraban transferencias periódicas provenientes de clínicas privadas en Buenos Aires,
especializadas en tratamientos oncológicos para pacientes adinerados. La noche del 21 de junio de 1990, Julián Herrera realizó su rutina habitual. Llegó al puerto de Valparaíso a las 18 horas, donde recibió los documentos de un cargamento refrigerado de 40 pies. El manifiesto de carga lo clasificaba simplemente como perecederos, aunque el peso registrado excedía cualquier cargamento alimentario conocido. Testigos en el puerto recuerdan haber visto personal con vestimenta médica supervisando la carga, y uno de ellos, que pidió permanecer en el anonimato, declaró años después haber observado contenedores similares a los utilizados para transporte de hemoderivados. A las 20 horas, Julián inició su viaje hacia Argentina. El clima se deterioraba rápidamente, con fuertes vientos y una tormenta que amenazaba con convertirse en nevada en las zonas más altas. A las 23:40 realizó su última comunicación radial oficial, reportando problemas con los frenos cerca del Paso del Cristo Perdido, un punto particularmente aislado donde la señal de radio era intermitente en el mejor de los casos. Cuando su despachador intentó contactarlo nuevamente, solo recibió estática como respuesta. Las autoridades chilenas y argentinas iniciaron un protocolo de búsqueda estándar, que fue abandonado tras apenas 72 horas. La explicación oficial: el camión habría caído por uno de los cientos de barrancos en la zona, imposible de localizar hasta el deshielo. La compañía de seguros pagó discretamente la indemnización, catalogando el incidente como accidente de tránsito fatal. Transportes Transcordilleranos cerró sus operaciones apenas 2 años después, y los documentos relacionados con sus operaciones desaparecieron en un conveniente incendio en sus oficinas centrales. Para la historia oficial, Julián Herrera se convirtió en una estadística más de las peligrosas carreteras andinas, otro nombre en la larga lista de conductores que entregaron su vida a la montaña. Sin embargo, los rumores entre camioneros persistieron. Historias de convoyes misteriosos que transitaban las rutas andinas durante las noches sin luna, siempre con escoltas discretos y siempre hacia destinos que no aparecían en ningún mapa oficial. Relatos de conductores que rechazaban ciertos trabajos para el vicariato logístico y que, semanas después, abandonaban su profesión sin explicación alguna, mudándose a ciudades distantes con repentinas comodidades financieras. El periódico regional El Andino publicó en octubre de 1990 un breve artículo sobre avistamientos de vehículos con logotipos eclesiásticos en instalaciones militares abandonadas, pero la historia fue retractada al día siguiente, atribuyéndolo a un error editorial. Para la familia Herrera, los años siguientes fueron un tormento de preguntas sin respuesta. La esposa de Julián, María Elena, visitó morgues, hospitales y albergues a ambos lados de la frontera, sosteniendo la fotografía de su esposo, con la esperanza cada vez más tenue de encontrarlo con vida. Autoridades de ambos países repetían la misma respuesta: un accidente desafortunado, un cuerpo probablemente atrapado en algún glaciar, imposible de recuperar. Cuando María Elena intentó obtener los registros de aduanas del último viaje de su esposo, se encontró con un laberinto burocrático diseñado para agotar su voluntad. Documentos clasificados, funcionarios que negaban tener conocimiento del caso y, finalmente, una visita de 2 hombres que se identificaron como agentes de seguridad nacional, advirtiéndole que sus indagaciones podrían representar un riesgo para la seguridad de su hijo pequeño, Gabriel. María Elena Herrera falleció en 2008, llevándose a la tumba el dolor de no haber podido enterrar a su esposo y la certeza de que la verdad había sido deliberadamente ocultada. Gabriel creció escuchando fragmentos de conversaciones interrumpidas cuando entraba a una habitación, observando cómo su madre escondía apresuradamente cartas y documentos. A los 15 años, encontró una caja bajo el piso de madera del armario materno, conteniendo recortes de periódicos sobre desapariciones similares a la de su padre, todas
involucrando transportistas en la misma ruta andina, todos durante la misma época. Un recorte particular captó su atención. Una pequeña nota en un periódico de Mendoza, fechada en agosto de 1990, reportando el hallazgo de 3 cuerpos no identificados en una quebrada cercana al Paso del Cristo Perdido. La nota mencionaba como detalle macabro que los cuerpos presentaban extrañas incisiones quirúrgicas y parecían haber sido sistemáticamente drenados de sangre. La historia nunca tuvo seguimiento en ediciones posteriores. Durante 2 décadas, Gabriel intentó construir una vida normal, eventualmente siguiendo los pasos de su padre como conductor de larga distancia, pero evitando conscientemente las rutas andinas. Cada aniversario de la desaparición de Julián, encendía una vela y prometía que algún día encontraría respuestas. Lo que nunca imaginó fue que las respuestas lo encontrarían a él, en forma de un Freightliner oxidado y una caja de acero conteniendo evidencia de algo mucho más siniestro que un simple accidente. Con el descubrimiento del camión y su perturbador contenido, Gabriel comprendió que no podría confiar en las autoridades oficiales. Contactó a la doctora Rocío Sanabria, hematopatóloga reconocida por su trabajo en análisis de sangre no convencionales. La doctora, inicialmente escéptica, cambió de actitud al examinar el contenido de los viales encontrados en el camión. Según su análisis, contenían plasma RH nulo, coloquialmente conocido como sangre dorada, el tipo sanguíneo más raro del mundo, presente en menos de 50 personas a nivel global. Un recurso de valor incalculable para ciertos tratamientos experimentales. La sangre, milagrosamente preservada gracias a los conservantes especializados, tenía un valor estimado en el mercado negro de varios millones de dólares por litro. Si te interesa conocer verdades como esta que permanecen ocultas, apoya nuestro canal compartiendo esta historia. Paralelamente, Gabriel contactó al padre Tomás Sepúlveda, archivista jesuita conocido por su postura crítica hacia ciertos sectores de la Iglesia. El religioso accedió a investigar los registros vaticanos, descubriendo manifiestos de carga que mostraban envíos humanitarios mensuales a través de los Andes durante 1990, todos coordinados por una entidad denominada Vicariato de Santa Verónica, una subdivisión eclesiástica sin presencia en los organigramas oficiales de la Iglesia Católica. Los documentos revelaban que todos los envíos compartían características similares: carga refrigerada, escolta especializada y destinos que correspondían a clínicas privadas en Buenos Aires y Sao Paulo. El periodista Andrés Rojas, especializado en tráfico ilegal de órganos, completó el equipo investigador. Sus contactos confirmaron que el laboratorio de patología mencionado en los sellos encontrados había recibido financiamiento directo de la Clínica San Estanislao, un centro médico exclusivo en Buenos Aires, famoso por tratar a pacientes adinerados con leucemia durante la década de los 90. Lo más perturbador, los registros médicos filtrados mostraban tasas de recuperación milagrosamente altas entre pacientes tratados con transfusiones experimentales, una recuperación que coincidía temporalmente con los envíos coordinados por el vicariato. A medida que la investigación avanzaba, surgían preguntas inquietantes. ¿Qué contenía exactamente el tráiler refrigerado de Herrera? Datos digitalizados de aduanas mostraban la carga declarada como perecederos, pero su peso excedía cualquier cargamento alimentario conocido. Un funcionario retirado de aduanas chilenas, contactado por Rojas, recordaba haber visto contenedores médicos especializados siendo cargados en camiones similares, siempre bajo la supervisión de personal eclesiástico y militar. ¿Quién ordenó la medida de emergencia quemarlo todo? Memorandos internos vinculaban al vicariato con un obispo posteriormente implicado en redes clandestinas de donación de sangre en comunidades indígenas aisladas. Un documento particularmente revelador, encontrado en los archivos vaticanos,
Mencionaba la necesidad de mantener absoluta discreción sobre el proyecto Verónica, descrito como una iniciativa de inmunología avanzada para tratamientos revolucionarios. El documento, firmado con las iniciales CL, establecía protocolos estrictos en caso de interceptación, destrucción inmediata de toda evidencia física. ¿Cómo sobrevivió Herrera al menos un día después del silencio radial? ¿Y dónde murió finalmente? Fragmentos de GPS soldados al arnés de cableado de la cabina registraban una desviación hacia un hospicio jesuita abandonado a 3.660 metros de altitud, una instalación que no aparecía en mapas oficiales, pero que los pastores locales conocían como el Sanatorio del Milagro Perpetuo, clausurado oficialmente en 1972. Testimonios de arrieros locales, recopilados por Sepúlveda, recordaban haber visto camiones refrigerados con cruces estacionados en las instalaciones durante la madrugada, principalmente entre 1988 y 1993. ¿Por qué el sello de carga coincidía con un corredor humanitario establecido durante los últimos meses de la dictadura chilena? Registros desclasificados mostraban un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Chile y Argentina para facilitar el transporte de ayuda humanitaria, un acuerdo que otorgaba inmunidad diplomática a vehículos con ciertos sellos especiales. El Vicariato Logístico figuraba como uno de los 3 únicos organismos autorizados para utilizar estos sellos junto con la Cruz Roja Internacional y Médicos Sin Fronteras. Sin embargo, a diferencia de estas organizaciones reconocidas, el vicariato no tenía oficinas físicas identificables, ni personal registrado oficialmente. A medida que el trío profundizaba en su investigación, descubrieron recibos de funerarias por cuerpos de migrantes no reclamados, fechados en la semana de la ruta de Herrera. Cuerpos sistemáticamente drenados de sangre, según los informes forenses, archivados, pero nunca investigados. Un radar de penetración terrestre, utilizado clandestinamente en el hospicio montañoso, reveló una cámara sellada con hormigón, refrigerada naturalmente por el permafrost. Pastores locales recordaban haber visto camiones refrigerados con cruces en funcionamiento allí a principios de los 90, siempre durante la noche, siempre custodiados por hombres armados sin identificación visible. Cuando la Policía Federal Argentina se movilizó para incautar el tráiler encontrado, este fue incendiado durante la noche, borrando rastros clave de ADN. Correos electrónicos filtrados mostraban a una firma biotecnológica en Basilea, negociando la compra del alijo de plasma RH nulo por $12 millones, citando una necesidad médica urgente para pacientes VIP. Mientras tanto, clérigos sobrevivientes del vicariato solicitaron una orden de mordaza eclesiástica, alegando que la investigación amenazaba la misión humanitaria de la Iglesia. Con el próximo deshielo alpino a pocas semanas de distancia, probablemente desestabilizando e inundando la bóveda del hospicio, los investigadores intensificaron sus esfuerzos. Gabriel, arriesgando su seguridad personal, logró infiltrarse en los archivos de la clínica San Estanislao, con la ayuda de un ex empleado arrepentido. Lo que encontró confirmó sus peores sospechas. Fotografías de su padre, claramente tomadas después de su supuesta desaparición, mostrándolo sedado en una camilla, conectado a máquinas de extracción sanguínea. Un informe médico adjunto clasificaba a Julián Herrera como donante Verónica número 23, portador de sangre RH nulo, con extraordinaria pureza. El informe detallaba un protocolo de extracción continua diseñado para mantener al donante con vida, mientras se drenaba sistemáticamente su sangre durante un período de hasta 14 días. Julián Herrera no había muerto en un accidente de montaña. Había sido secuestrado y convertido en una fuente viviente de sangre dorada, un recurso tan valioso que justificaba cualquier atrocidad. El código en la bitácora ensangrentada, Salvatio per Sacrificium, adquiría ahora un significado terrible.
Salvación mediante sacrificio, el lema no oficial del Proyecto Verónica. Mientras tanto, el padre Sepúlveda descubrió en los archivos vaticanos referencias a un programa experimental de tratamiento para cardenales y dignatarios de alto rango con enfermedades terminales. El programa, denominado Protocolo de Santa Verónica, hacía referencia al milagro bíblico del paño que limpió el rostro de Cristo, absorbiendo su sangre sagrada. La analogía macabra no pasó desapercibida. Los donantes del proyecto eran los vehículos modernos de un supuesto milagro médico, sacrificados por el bien de quienes se consideraban demasiado valiosos para morir. Una lista parcial de receptores, codificada en los archivos, incluía nombres de políticos, empresarios y eclesiásticos de alto rango que habían sobrevivido milagrosamente a enfermedades consideradas terminales durante aquel período. El periodista Rojas, siguiendo el rastro del dinero, vinculó al vicariato con cuentas bancarias en Suiza y Liechtenstein, que habían movido cantidades astronómicas coincidiendo con cada envío a través de los Andes. Las transferencias provenían de fundaciones aparentemente filantrópicas, todas conectadas a familias poderosas con miembros que habían recibido tratamientos en la clínica San Estanislao. Con cada pieza del rompecabezas que encajaba, el horror de la operación se hacía más evidente. No se trataba simplemente de tráfico de sangre, sino de un sistema institucionalizado de sacrificio humano moderno, justificado por la supuesta importancia de quienes recibían el tratamiento. Los donantes, principalmente transportistas, trabajadores migrantes y habitantes de comunidades indígenas aisladas, compartían una característica común. Todos poseían el rarísimo tipo sanguíneo RH nulo, identificado mediante programas de vacunación y análisis de sangre obligatorios implementados en regiones remotas. Si esta historia te parece importante, apoya nuestro canal para que podamos seguir investigando casos similares. La investigación tomó un giro dramático cuando Gabriel recibió un sobre anónimo conteniendo una llave y una nota escrita a mano. El mundo no está listo para esta verdad. Bodega 7, Puerto Seco, Uspallata. La llave daba acceso a un contenedor refrigerado abandonado donde, protegidos por hielo seco, se encontraban cientos de archivos detallando la operación completa del Proyecto Verónica. Entre ellos, un diario médico describía con precisión clínica el proceso de extracción aplicado a Julián Herrera. Día 1. Sujeto adquirido durante transporte rutinario. Resistencia inicial neutralizada. Compatibilidad RH nulo confirmada. Iniciando protocolo Verónica. Día 3. Extracción de 2 litros completada. Signos vitales estables. Sujeto muestra confusión y desorientación esperadas. Día 7. Deterioro acelerado de funciones cognitivas. Producción sanguínea estimulada mediante compuesto 20. Extraídos 4 litros adicionales. Día 10. Fallo orgánico inminente. Rendimiento disminuido, considerando terminación del sujeto y procesamiento final. El diario continuaba con entradas similares para 26 sujetos más, todos identificados mediante códigos numéricos que correspondían a los nombres encontrados en otros documentos. La escala de la operación era abrumadora. Durante 5 años, el Proyecto Verónica había secuestrado y procesado a más de 300 personas con sangre RH nulo, proporcionando tratamientos experimentales a aproximadamente 70 pacientes de élite. Cada uno de estos tratamientos requería el sacrificio de múltiples donantes, justificado mediante una retorcida lógica utilitaria. La vida de un líder mundial, un filántropo billonario o un príncipe de la Iglesia valía más que las vidas de anónimos conductores de camiones o trabajadores migrantes. El descubrimiento causó un terremoto en las altas esferas del poder. Cuando Rojas intentó publicar la historia en su periódico, fue inmediatamente despedido. Cuando la doctora Sanabria presentó sus hallazgos a la comunidad médica,
Su laboratorio fue clausurado por supuestas violaciones sanitarias. Cuando el padre Sepúlveda compartió sus descubrimientos con sus superiores, fue transferido a una remota misión en África. Estaba claro que las ramificaciones del proyecto Verónica alcanzaban los niveles más altos del poder político, económico y religioso. Sin embargo, Gabriel Herrera no estaba dispuesto a rendirse. Creó copias digitales de toda la documentación y las distribuyó a periodistas de investigación en diferentes países, activando un protocolo de publicación automática en caso de que algo le sucediera. Finalmente, la historia estalló simultáneamente en medios de comunicación de 12 países diferentes, imposible de contener o desacreditar. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. La clínica San Estanislao fue clausurada y sus directivos arrestados. Varios funcionarios de alto rango en los gobiernos de Chile y Argentina presentaron su renuncia, algunos optando por el suicidio antes que enfrentar la justicia. El Vaticano emitió una declaración condenando las acciones del Vicariato de Santa Verónica, describiéndolo como una organización herética que había operado sin autorización oficial. Aunque documentos filtrados posteriores sugirieron que ciertos cardenales habían tenido conocimiento del programa. Las investigaciones forenses en el Hospicio de Montaña, ahora accesible tras el deshielo, confirmaron los peores temores. En cámaras subterráneas refrigeradas por el permafrost natural, se encontraron restos humanos parcialmente preservados, todos mostrando signos de extracciones sanguíneas sistemáticas. Entre los efectos personales recuperados, una chaqueta con el nombre bordado de Julián Toro Herrera. Las pruebas de ADN confirmaron lo que Gabriel ya sabía en su corazón. Había encontrado los restos de su padre, víctima de un sistema que consideraba algunas vidas más valiosas que otras. El caso generó un debate global sobre la ética médica y los límites de la experimentación con humanos. Se establecieron nuevos protocolos internacionales para el monitoreo de individuos con tipos sanguíneos raros, garantizando su protección contra posibles abusos. Las familias de las víctimas identificadas recibieron compensaciones económicas, aunque ninguna cantidad podría reparar las décadas de dolor e incertidumbre. Gabriel Herrera utilizó su compensación para establecer la Fundación Toro, dedicada a proteger los derechos de trabajadores de transporte internacional y a investigar desapariciones no resueltas en rutas remotas. La historia del proyecto Verónica reveló una verdad incómoda sobre nuestra sociedad: la facilidad con que institucionalizamos la deshumanización cuando el precio es suficientemente alto. Bajo el manto de la necesidad médica y el progreso científico, cientos de personas fueron reducidas a meros recursos biológicos, sus vidas sacrificadas para prolongar las de quienes se consideraban irreemplazables. 35 años después de aquella noche tormentosa en que Julián Herrera realizó su última comunicación radial, su hijo finalmente pudo darle un entierro digno. En una ceremonia íntima, rodeado por otros familiares de víctimas del proyecto Verónica, Gabriel depositó los restos de su padre en un cementerio con vista a los Andes, la misma cordillera que había sido testigo silencioso de tantos horrores. La lápida, sencilla pero poderosa, llevaba una inscripción que se había convertido en el lema de los familiares de las víctimas: ninguna vida vale más que otra. Cada año, en el aniversario del descubrimiento del camión abandonado, conductores de todo Sudamérica realizan una caravana memorial a través del Paso del Cristo Perdido, haciendo sonar sus bocinas en el punto exacto donde Julián Herrera realizó su última comunicación oficial. El eco de esas bocinas resuena en los valles andinos, un recordatorio de que algunas historias se niegan a permanecer enterradas, de que algunas verdades eventualmente encuentran su camino hacia la luz, sin importar cuánto poder se dedique a mantenerlas en la oscuridad. Mientras tanto, en laboratorios médicos de todo el mundo, investigadores trabajan en alternativas sintéticas a la sangre RH nulo,
buscando eliminar la tentación que podría llevar a futuros proyectos Verónica. Sin embargo, rumores persistentes sugieren que en instalaciones clandestinas, nuevos programas continúan experimentando con donantes involuntarios, ahora con protocolos más sofisticados y capas adicionales de encubrimiento. La historia de Julián Toro Herrera y el proyecto Verónica nos recuerda que la línea entre la medicina avanzada y la atrocidad institucionalizada puede ser peligrosamente delgada. Que cada avance tecnológico trae consigo nuevas tentaciones éticas y que siempre debemos permanecer vigilantes ante sistemas que valoran algunas vidas por encima de otras, sin importar cuán noble sea la justificación ofrecida. En las palabras finales del diario de Julián Herrera, recuperado parcialmente de los archivos del hospicio. No soy el primero, y temo no ser el último. Si alguien encuentra estas palabras algún día, recuerden que mi sangre no era más valiosa que mi humanidad. Un recordatorio pertinente en una era donde la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad para establecer límites éticos. Comparte tus pensamientos sobre esta oscura historia y únete a nuestra comunidad de buscadores de verdad, donde ningún secreto permanece enterrado para siempre.